Bueno, gente, súper bienvenidos a otro video más en este canal de YouTube. Hoy vengo a traerles un video bastante interesante. Hablaremos sobre algo de terminología de trading, como les había prometido. Viene mucho más contenido de introducción para que la gente que no sabe mucho sobre trading vaya aprendiendo, y los términos son demasiado importantes. Aprender de terminología de trading nos va a ayudar a entender mucho más sobre lo que hablamos, sobre los videos, de las explicaciones que yo voy a hacer sobre los trades que he tomado. Entonces vamos a comenzar por acá. Eh, Tengo por acá unos apuntes de los términos que más se utilizan en el trading. Antes que todo, pues yo quiero hacer esto muy natural, y contarles que venimos de un fin de semana bastante movido, bastante familiar, muchas celebraciones. Pasamos 7, 8 de diciembre. Son fechas muy importantes en todo el mundo, o bueno, por lo menos acá en Colombia. Entonces, pues nada, contarles que hay que seguir con los hábitos, seguir con los videos, seguir con el compromiso, ¿cierto? Que es lo más importante. Entonces, volviendo al tema, eh, tenemos el primer término, que es par de divisas. Par de divisas es un término muy conocido en Forex, porque el par de divisas son las divisas que vamos a cotizar, ¿cierto? Entonces, en la cotización de divisas podemos poner como ejemplo el euro dólar. El euro es la divisa base y el dólar va a ser la divisa cotizante. Entonces, ¿qué sucede? La divisa cotizante es la que compra la divisa base. Esa va a ser como la transacción ahí. Eh, Más que todo, en este término de divisas, pues se maneja mucho pues en el Forex, porque todos son divisas, todos son pares de ya sea los metales con el oro, el Bitcoin con el dólar. Entonces son dos divisas las que se manejan allí: la divisa base, que es la primera, y la divisa cotizante, que es la que va a comprar la otra divisa, y ese es el precio que fluctúa. El siguiente término es el spread. El spread. S-P-R-E-D. Spread. Este término es la diferencia del precio de compra o venta, eh, por cotización, por el par de divisas, ¿cierto? Entonces es un pequeñito porcentaje que cobra el broker por tomar una operación, ya sea de compra o venta, pero es muy pequeñito, muy minucioso. No hay necesidad de nosotros pues ponerle mucha atención a eso, porque pues es algo muy normal que cobran todos los brokers por tomar una transacción, por hacer una transacción de compra o de venta en el mercado. El siguiente término es pips. Los pips son la unidad de medida de cambio en un par de divisas. La mayoría es 0.001. Entonces los pips son la unidad de medida por la que vamos a medir los movimientos de las velas. Una vela puede tener 1000, 2000 pips, como puede tener también 100, 200 pips. Entonces es como vamos a medir esos movimientos del mercado, de movimientos al alza o movimientos a la baja. Esa va a ser la unidad de medida por medio de los pips. El siguiente término es el margen. El margen es la cantidad de dinero requerida para abrir una posición apalancada. Es el margen de dinero, ¿cierto? Lo que vamos a necesitar para tomar operaciones en el mercado. Digamos, en Forex, si no me equivoco, hay cuentas, aunque también depende mucho del broker, que el margen de dinero que necesitamos es mayor de $100. Si no tenemos más de $100, no podemos abrir una operación en el mercado, ya en cualquier
par de divisas, en ninguna. Entonces hay que tener en cuenta eso, que debemos de tener un margen de dinero más alto de $100 para comenzar a realizar compra o venta de divisas. El siguiente término es lote. Los lotes es la cantidad estándar en una transacción de Forex. Los lotes, un ejemplo que yo coloco mucho es como la cantidad con la que entras en juego, ¿cierto? Con la que se toma una operación. Entonces los lotes se manejan con un ejemplo que yo pongo, pues que la verdad es algo muy diferente porque los casinos o hacer apuestas es algo muy diferente a hacer trading. Pero cuando tú estás jugando en un casino, juegas póker, a ti te dan unas fichitas. Esas fichitas en el trading son como los lotes, es la cantidad de unidades con la que entras a jugar en el juego, ¿cierto? Entonces los lotes es la cantidad de dinero con la que tú entras a tomar una operación. Las unidades de lotes pues ya se divide con cuántos pips o cada pip puede recibir una cantidad de lotes, entonces ya ahí se va multiplicando a medida de que el precio va fluctuando. Más adelante les voy a explicar mucho mejor y van a entender mucho mejor ese término. El siguiente es el análisis técnico. El análisis técnico es un método de análisis que utiliza gráficas y datos históricos para para predecir movimientos futuros en el mercado. Entonces el análisis técnico es lo que más que todo utilizamos los traders para analizar el precio por medio de datos históricos, por medio de el precio se va moviendo de forma muy... Él replica mucho lo que hace en el pasado, por eso nos basamos tanto de los datos históricos, de lo que ha hecho en el pasado, porque el precio, aunque puede ir subiendo cada vez más y más y más, eh, pues antes vamos a encontrar muchos patrones que se repiten y él siempre va a seguir continuando con eso para continuar con esos movimientos. Entonces por eso nos basamos mucho en los datos históricos y en las gráficas, en la lectura de las velas. Por ejemplo, por eso nosotros vemos el mercado en gráfica de velas, para nosotros interpretar por medio del precio cómo va dejando las gráficas, los precios máximos, los precios mínimos, los precios de apertura de la vela y los precios de cierre. Son datos muy importantes que más adelante también les voy a explicar en un video especialmente para estructura y para analizar e interpretar velas. El siguiente término es el análisis fundamental. En el análisis fundamental influyen los factores económicos, políticos y financieros del mundo. Esos pueden llegar a tener grandes movimientos del mercado, hacerlo fluctuar, a tener una volatilidad muy alta en un momento específico. Un ejemplo puede ser de que el día de mañana a las 8 de la mañana haya una noticia de alto impacto sobre el PMI de Estados Unidos. Entonces, en ese momento hay que estar atentos en el mercado. Posiblemente puede haber una reacción fuerte en el precio, ya que eso es un dato histórico de alto impacto y hace que esto eh, afecte el precio, ¿cierto? Lo manipule un poco, le haga tener un movimiento fuerte. Por eso hay que tener mucho en cuenta el análisis fundamental. Hay muchas personas que solo por medio del análisis fundamental ganan dinero, aprovechándose de esos movimientos fuertes que realiza el mercado al momento de que el precio haga un movimiento fuerte. El siguiente término es soporte. El soporte es un nivel del precio donde se espera que la demanda sea lo suficientemente fuerte para detener la caída del precio. Entonces es un nivel donde nosotros esperamos como traders que el precio llegue para que la demanda sea bastante, bastante fuerte, que haya mucha presencia de gente comprando en el mercado
para que el movimiento bajista se detenga y comience a hacer un movimiento alcista al precio. El siguiente término es resistencia. Es básicamente lo mismo, sino que al contrario. Es un nivel del precio donde se espera que la oferta sea bastante fuerte, lo suficiente como para detener el precio que esté en un movimiento alcista y se devuelva a realizar un movimiento bajista. Entonces, la resistencia, el precio sube, es un nivel donde esperamos que la oferta sea bastante fuerte, lo suficiente como para detener ese movimiento que va subiendo y el precio comience a bajar. El siguiente término es orden de mercado. El orden de mercado es una orden para comprar o vender inmediatamente al precio disponible que haya en ese momento. Entonces es básicamente la orden que tú le das al momento a la plataforma que estés utilizando, ya sea MetaTrader o TradeLocker, que es las que yo más recomiendo para operar en las cuentas que cualquiera tenga. Eh, entonces es la orden que tú le das en el momento de compra o venta para que se tome esa orden en el precio exacto donde esté en ese momento. Esa es básicamente la orden de mercado. El stop loss es el nivel que colocamos para que se detengan las pérdidas dentro de una operación. Cuando nosotros ya tomamos una operación, después de que le damos la orden al mercado de tomar una operación, ya sea de compra o venta, inmediatamente debemos colocar un stop loss. El stop loss es básicamente algo muy importante porque es nuestra gestión de riesgo, es lo que estamos dispuestos a perder en esa operación, lo que estamos dispuestos a arriesgar al momento de tomar esa orden. Entonces, cuando tomamos la orden, inmediatamente debemos colocar el stop loss, que va a ser el nivel donde va a ser nuestro límite de pérdidas. Si el precio llega a caer, si un ejemplo, tomamos una compra y después de tomar esa compra el precio sube un poco, pero se devuelve hacia nuestro nivel de stop loss, es donde cuando el precio llegue a ese nivel nos va a sacar en esa cantidad de pérdidas donde estamos nosotros dispuestos a arriesgar, donde nosotros estuvimos dispuestos a arriesgar y a perder, y que el precio pues no se vaya a caer mucho más y nos vaya a quemar la cuenta y nos vaya a sacar con todas las pérdidas de, de nuestro margen o el total de nuestra cuenta. ¿Cierto? Un ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta de $1000 y por operación estamos dispuestos a arriesgar $50, entonces ponemos un stop loss donde el precio llegue ahí y perdamos únicamente $50, no 100 ni 200 ni 500, sino únicamente $50. Ese es el stop loss. El take profit, por el contrario, es el nivel de ganancias. Es el nivel donde se van a detener nuestras ganancias dentro de una operación también. Entonces, si tomamos un ejemplo otra vez con el ejemplo de las compras, si tomamos una compra, colocamos nuestro stop loss primeramente, siempre la gestión de riesgo por encima es fundamental. Luego vamos a colocar un stop loss que va a ser nuestro límite de ganancias. ¿Para qué vamos a colocar un stop loss? Para que el precio cuando llegue a ese nivel si tomamos una compra y el precio comienza a subir y apenas llegue al nivel donde tenemos nuestro take profit, no sé si ahorita dije stop loss, bueno, es take profit. Cuando llegue al take profit nos saque en ganancias. Un ejemplo, si estamos arriesgando $50, lo más normal es que ganemos $100, ganemos el doble de lo que estamos arriesgando. Es lo más normal que debemos hacer y a lo que debemos acostumbrarnos, que nuestras ganancias sean mucho más por encima que nuestro nivel de riesgo, de pérdida. Entonces, apenas el precio llegue a un nivel de $100, nos saque ya con ese beneficio. Porque ¿qué puede suceder? Que nosotros no le coloquemos un stop loss y que el precio llegue a $200 y se devuelva, porque sucede. Es lo que el mercado hace, fluctuar.
Entonces, si el mercado llega a $200 y no nos saca de la operación y se devuelve y nos sacan el stop loss, pues nos vamos a perder una pérdida, o sea, vamos a tener una pérdida de $50 después del precio habernos tenido en una ganancia de $200. Y por no tener colocado el take profit, pues vamos a perdernos esas ganancias. Por eso es tan importante. Por último, el término de volatilidad. La volatilidad es la medida de variación del precio de un activo financiero durante un tiempo. Básicamente es la fluctuación del mercado. El mercado siempre va a hacer movimientos hacia arriba y hacia abajo. Él siempre va a estar así, subiendo y bajando. Entonces es la fluctuación de la volatilidad. Una alta volatilidad significa que el precio hace grandes movimientos hacia arriba y grandes movimientos hacia abajo. Una baja volatilidad es que el precio se queda en una consolidación, en dos partes muy pequeñas, en un soporte y en una resistencia, se queda ahí rebotando en esos dos precios, pero pues muy pequeño, ¿cierto? Entonces no hay una pequeña volatilidad, se queda en una consolidación. La consolidación es otro término bastante importante que es precisamente ese. El precio se queda fluctuando en un cierto rango de precios muy corto donde no sale de ahí. Por decirlo así, se encajona y no avanza ni hacia arriba ni hacia abajo, no hace ningún movimiento. Lo que se espera después de una consolidación es que rompa hacia algún lado de una manera fuerte, pero en una consolidación puede durar semanas, meses. Entonces, pues es un término también bastante importante a tenerlo en cuenta. Para mí esos son los términos, la terminología más importante en el trading. Más adelante les iré explicando algo más. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero les haya gustado mucho el video y más adelante nos vemos. Muchas gracias a todos.